Dicen que todo niño merece un padre, pero no todo padre merece un hijo. Esta afirmación no podría ser más cierta en el caso de hoy. En lugar de ver a sus hijos como pequeños seres humanos que necesitaban su protección, Mick Philpott los veía como sus vacas lecheras personales que traían beneficios del gobierno. Su codicia lo cegó de su humanidad de la peor manera posible. Era un hombre hambriento de fama, narcisista y diagnosticado como psicópata, que convirtió la vida de todos a su alrededor en un infierno viviente. En este video, veremos cómo Philpott y sus cómplices acabaron con la vida de 6 niños pequeños y que los llevó a cometer este acto atroz. Vamos a empezar. Mick Philpott nació en 1956 en Derby, Inglaterra. Era conocido por ser el padre de 17 hijos con varias mujeres, y si pensabas que tenía tantos hijos porque los amaba, lamentablemente estarías equivocado. Verás, prácticamente no tenía cualidades de crianza. De hecho, era un hombre extremadamente violento e impredecible. Su tóxico patrón de comportamiento con mujeres y niños comenzó con su primera relación cuando tenía 19 años. Encantó a una chica de 15 años llamada Kim Hill, y comenzaron a salir poco después. Al principio, Kim veía a Philpott como el compañero ideal, pero no pasó mucho tiempo antes de que él se volviera repentinamente abusivo de todas las maneras que puedas imaginar. Su violencia era tan incontrolable que incluso comenzó a golpearla en público. En un incidente en un pub, Philpott golpeó a Kim en la boca con un taco de billar. Como era de esperar, ella comenzó a sangrar gravemente, pero nadie se atrevió a intervenir o tratar de ayudarla. Él usaba cualquier excusa que pudiera encontrar para hacerle daño. Por ejemplo, una vez Philpott le rompió el brazo y le fracturó la rótula con un martillo porque ella prestó demasiada atención a un bebé que estaba cuidando. Como miembro del ejército británico, él la acusaba sin fundamento de infidelidad cuando regresaba de sus destinos y la agredía físicamente. También le disparó a Kim en la ingle con una ballesta en una ocasión porque sentía que su vestido era demasiado corto. Kim, que todavía estaba en la escuela, a menudo mentía sobre la causa de sus heridas para proteger a Philpott. Después de 2 años de abuso en julio de 1978, Kim reunió el valor para enviarle una carta de ruptura a Philpott. En respuesta, Philpott desertó del ejército y se coló en la casa de Kim. La atacó en la cama, apuñalándola 27 veces con un cuchillo de 23 centímetros. Según Kim, él le dijo de manera amenazante: «Si no puedo tenerte, nadie más lo hará». Cuando la madre de Kim intervino, Philpott la apuñaló 11 veces. Tanto Kim como su madre apenas sobrevivieron al ataque. A pesar de estar gravemente herida, la madre, que era enfermera, se arrastró hasta un teléfono y dio la alarma. Los paramédicos llegaron para encontrar a Philpott en las escaleras, aún sosteniendo el cuchillo ensangrentado. Les dijo: «No me molestaría, ella está acabada. Hice un buen trabajo con ella». Kim murió 2 veces en la ambulancia y en la mesa de operaciones, mientras los cirujanos luchaban por salvarle la vida. Philpott le había abierto el estómago y la había apuñalado en la espalda, los brazos y las piernas. Sufrió el colapso de los pulmones y una perforación en la vejiga, el riñón y el hígado. Durante el juicio, mintió e insinuó que la había apuñalado en defensa propia, pero todas las pruebas mostraban lo contrario. Philpott fue declarado culpable de intento de asesinato y de causar graves daños corporales. Fue condenado a 7 años y 2 meses de prisión, pero fue liberado después de cumplir solo 3 años y 2 meses. Según los registros, esta liberación anticipada se debió a su buen comportamiento. Como era de esperar, no recibió más que una palmada en la muñeca y no tuvo ningún incentivo para cambiar sus retorcidos hábitos, como pronto veremos. Mientras estaba en prisión, envió cartas a Kim expresando remordimiento e incluso proponiéndole matrimonio para cuando fuera liberado. Este ataque horrible dejó a Kim traumatizada, y todavía recibe terapia 4 décadas después. Al recordar su vida infernal con Philpott, Kim añadió: «No le digas que no a Mick Philpott, no le dices que no a él». No entiende la palabra. Tras su liberación de prisión en 1986, Philpott se casó con Pamela 60. Tuvieron 3 hijos juntos, y él continuó con su comportamiento abusivo. Pamela tenía demasiado miedo de denunciarlo sabiendo lo que había sucedido con su pareja anterior, Kim. Rezaba para que él se fijara en otra persona, y eso fue lo que hizo.
En 1993, Philpott, de 37 años, comenzó una relación con una niña de 14 años llamada Heather Keogh. Pamela lo dejó después de descubrir la aventura. La adolescente Heather se escapó de casa de sus padres para estar con él en su 16º cumpleaños y tuvieron 2 hijos. Philpott fue abusivo con ella, incluso golpeándola por no tener una niña. También enseñó a sus hijos mayores a ser violentos con Heather. Philpott quería que Heather tuviera más hijos, pero ella no volvió a concebir. A menudo era castigada siendo encerrada fuera de la casa en el jardín, y le dijo a la policía que Philpott una vez le sostuvo un cuchillo en la garganta cuando intentó dejarlo. Finalmente, escaló la cerca y escapó de él. Heather se vio obligada a abandonar temporalmente a sus hijos antes de recuperar la custodia después de una larga batalla judicial. Ella dijo que Philpott era un personaje Dr. Jekyll y Mr. Hyde, encantador cuando se conocieron, pero más tarde violento. En el año 2000, Philpott conoció a la joven de 19 años, Myriad Duffy. Ella era una madre adolescente soltera que había dejado recientemente una relación abusiva. Philpott, dijo ella, se convirtió en su ángel guardián. Se mudaron juntos poco después. Él asumió la responsabilidad de su hijo y le propuso matrimonio en el hospital después del nacimiento de su primer hijo, Jade, al año siguiente. También comenzó una relación con Lisa Willis, una huérfana de 16 años que también era madre soltera. Se convirtió en su amante y se mudó con él y Myriad. Quizás debido a la presencia dominante de Philpott, Lisa y Myriad se volvieron muy cercanas. Regularmente se confesaban mutuamente, y Lisa dijo que había tratado a los hijos de Myriad como si fueran propios. Claramente hay un patrón aquí. Las 3 mujeres en la vida de Philpott eran adolescentes cuando lo conocieron. Efectivamente habían sido manipuladas mientras eran vulnerables. Philpott se casó con Myriad en mayo de 2003, con Lisa como dama de honor. Desde ese año en adelante, Philpott vivió con ambas mujeres y tuvo 11 hijos en una casa del consejo de 3 habitaciones. Ambas mujeres trabajaban, mientras él permanecía desempleado, recibiendo sus ingresos y los beneficios del gobierno. Philpott intentaba activamente tener más hijos para aumentar sus pagos de beneficios. Solicitó una casa del consejo más grande para acomodar a su creciente familia, pero se la negaron por falta de disponibilidad. Philpott defendió públicamente su estilo de vida, expresando orgullo por su gran familia y desestimando a los críticos. Culpó al consejo por no proporcionarle una vivienda adecuada y argumentó que, como persona desempleada, merecía más asistencia del gobierno. Philpott trató de llamar la atención de los medios sobre su situación de vivienda. Apareció en el programa The Jeremy Kyle Show en 2007, un programa similar al de Jerry Springer. En el programa, Philpott defendió su estilo de vida y desempleo, alegando que no podía conseguir trabajo debido a la cobertura de los medios y a su historial delictivo. Se agitó cuando lo cuestionaron sobre su paternidad y perspectivas laborales, lo que llevó a una discusión con el presentador Jeremy sobre su estilo de vida irresponsable. En el programa insistió en que se había sometido a una vasectomía. Philpott introdujo a su esposa, Myriad, y a su segunda esposa, Lisa Willis, en el programa, reconociendo abiertamente su arreglo de vida no convencional. Afirmó que no le importaba la opinión pública sobre su estilo de vida y su gran familia. Philpott también dijo que estaba preparado para divorciarse de su esposa para casarse con Lisa, y luego divorciarse de ella, simplemente para que no se sintiera excluida porque no compartía el apellido Philpott. Tuvo 2 hijos más después de eso y fue apodado el mayor estafador de Gran Bretaña, después de que se revelara que estaba obteniendo 25,000 libras al año en beneficios. Philpott planeó ganar el apoyo del público para una casa más grande, pero fue un fracaso. Hoy quiero descubrir al hombre detrás de los titulares y revelar la verdad sobre el tipo que ha sido catalogado como el mayor estafador de Gran Bretaña. Vas a criticar a mi familia, amigo y a mis hijos. Te criticaré tanto como quiera. Esto es una libertad. En 2007, Philpott apareció en un episodio de una serie documental en la que la entonces diputada conservadora Anne Widdecombe pasó una semana con él e intentó persuadirlo para que cambiara su estilo de vida. Ella le consiguió 3 trabajos a Philpott, uno de ellos en una empresa de fabricación de barriles, pero él no se presentó el primer día y el trabajo se perdió. En el documental, se mostró que Philpott vivía en una caravana en su jardín,
en la que su esposa y su amante se alternaban para pasar las noches con él. La diputada dijo que a Philpott no le importaba a nadie, y que usaba la palabra perras para referirse tanto a su esposa como a su amante. También notó que ninguno de sus hijos buscaba afecto de él, aunque muchas personas no podían entender por qué las mujeres en su vida aceptaban su situación, o incluso la deseaban. La opinión general era que sus parejas se llevaban bien, pero a puertas cerradas, las tensiones entre el trío habían llegado a un punto de ebullición. Tengo a mis hijos y tengo a mi familia. Eso es todo lo que me importa. Mira, él, no lo digas entonces. No lo digas entonces. Si pudiera obtener la distribución de los hijos correcta, tengo 3 con mi primer matrimonio, 2 con otra joven, 5 con Meredith, 4 con Lisa y 1 con otra joven. 2 en camino, eso hace 15. Ahora 2 en camino, más 1 cuando estaba en los servicios armados, al que nunca conocí. Pidió a Meredith que se divorciara de él 3 veces para poder casarse con Lisa. En 2010, Philpott recibió una advertencia policial por abofetear a Meredith y arrastrarla fuera de la casa por el cabello, pero tampoco fue amable con Lisa. Philpott la golpeó con un trozo de madera, le arrojó una taza de café caliente y le impidió salir de la casa o hablar con otros hombres. En febrero de 2012, Lisa finalmente tuvo suficiente de la situación tóxica en la que vivía. Decidió dejar a Philpott. Le dijo a Meredith que llevaría a sus 5 hijos a nadar, pero en lugar de eso, se mudó con su hermana. Esta era la única forma en que podía irse sin confrontaciones. 3 meses después de que Lisa se fue, Philpott seguía lleno de ira y enredado en una feroz batalla por la custodia de sus 5 hijos. Así que, junto con su esposa Meredith y un amigo de la familia llamado Paul Mosley, hicieron lo más vil que puedas imaginar. Planearon incendiar su casa con sus propios hijos dentro, y culpar a Lisa de ello. El incendio fue programado para el día anterior a una audiencia de custodia entre Lisa y Philpott. Quería recuperar a sus hijos motivado por su avaricia por más pagos de beneficios, y la posibilidad de obtener una casa aún más grande del consejo. El plan consistía en que Philpott y Mosley colocaran gasolina en la ranura del correo y prendieran fuego a la casa. Luego Philpott se lanzaría a rescatar a sus 6 hijos del incendio, haciéndose pasar por un padre heroico y ganando la batalla por la custodia. Decir que esta idea era equivocada sería quedarse corto. El 11 de mayo de 2012 a las 4 de la mañana, el plan de Philpott de incendiar su casa salió trágicamente mal. El fuego se propagó mucho más rápido de lo que esperaban, y resultó en la muerte de 6 niños. Jade, Jotene, Jack, Jesse y Jaden murieron en el lugar, mientras que su medio hermano Dwayne murió en el hospital 2 días después. Todas las muertes fueron causadas por inhalación excesiva de humo. Los investigadores de incendios informaron que las temperaturas en los dormitorios del piso superior superaron los 500 grados Celsius, lo que dejó sin posibilidad de supervivencia a cualquiera en esas habitaciones. La policía confirmó que el incendio fue provocado deliberadamente con gasolina bajo el buzón, clasificándolo como un incendio intencionado y declarando oficialmente que 6 niños habían sido asesinados. No puedo. Terror. Casa. Tenemos la policía en camino. ¿Tienes idea de qué causó el incendio? Todos estos niños eran hijos de Meredith y Philpott, excepto Dwayne, que era su hijo adolescente de una relación anterior. Jade tenía solo 10 años, descrita como muy inteligente y apreciada en la escuela. Akane de 9 años era alegre, sonriente y educado. Jaden de 5 años adoraba los abrazos de su familia y amigos, tímido y vergonzoso. Jack de 7 años era el más callado de los hermanos y un deleite para todos. Jesse de 6 años era descrito como el más ruidoso de la familia. Dwayne, la víctima mayor con solo 13 años, fue descrito como un niño encantador y cariñoso, que protegía a sus hermanos menores. Nadie en la comunidad tenía la menor idea de que un padre pudiera hacer tal cosa. Muchas personas que conocían y socializaban con Philpott y su familia defendieron su estilo de vida, diciendo que las representaciones negativas del área y del hombre no se ajustaban a la realidad. Un local, Bobby Sutherland, se sintió inspirado para establecer una organización benéfica para ayudar a pagar los funerales de los 6 niños, a quienes afirmó que Philpott amaba desesperadamente. Luchando contra las lágrimas mientras estaba de pie en la calle frente a la casa familiar destruida por el fuego, dijo en ese momento: «Sí,
Pueden criticarlo, pero amaba a sus hijos. Sí, cometes errores, pero no mereces eso, nadie merece eso. Esto demuestra lo bueno que era Philpott para manipular a las personas que lo rodeaban y mantener su imagen de buen esposo y padre. Al principio, Lisa Willis y su cuñado fueron interrogados, pero pronto fueron exonerados de cualquier sospecha. Mientras tanto, testigos informaron que Philpott se comportaba de manera extraña para alguien que había perdido recientemente a varios de sus hijos y parecía disfrutar de la atención mediática. Un gerente de la morgue dijo que Philpott jugaba cuando fue a ver los cuerpos de sus hijos, incluso poniendo a un oficial de enlace familiar en una llave de cabeza durante una visita. Como parte de su investigación, la policía organizó una conferencia de prensa en la que Philpott y Merade hablaron. Durante esta conferencia, Philpott agradeció a varias personas por su apoyo y anunció su decisión de donar los órganos de Dwayne para salvar la vida de otro niño. Expresó gratitud por la respuesta de la comunidad y pidió privacidad para su familia, solicitando que todas las preguntas se dirigieran a la policía. Esta conferencia de prensa en realidad aumentó las sospechas de la policía, ya que el comportamiento de Philpott era notablemente inapropiado, incluido coquetear con una oficial de policía a quien llamó guapa y sugirió que le gustaría que lo acompañara a su hotel. No podemos expresar nuestra gratitud a todos los que se han preocupado por el caso y lo que ha estado sucediendo. He estado en nuestra casa y lo que vimos, simplemente no podemos creerlo. Crecimos en una comunidad que ha tenido muchos problemas con la violencia, y Dios sabe qué más. Y ver a esta comunidad unirse de esta manera es simplemente abrumador. La policía encontró evidencia forense que vinculaba a los Philpotts con el crimen. Un contenedor de gasolina y un guante desechados fueron encontrados cerca de la casa. En noviembre, los investigadores forenses descubrieron que la ropa de los Philpotts y Mosley tenía gasolina. Para obtener más información, colocaron un dispositivo de grabación en el vehículo policial y en su habitación de hotel. Las conversaciones grabadas revelaron declaraciones incriminatorias de Philpott, incluyendo que él decía que era su culpa que hubieran perdido a sus hijos y su familia. Se le escuchó decir, ¿te apegas a la historia? No quería hacerlo, lo juro por mi vida. Además, la grabación capturó a Philpott viendo a Merade realizar un acto sexual con Paul Mosley, su cómplice. Philpott le dijo a su esposa, «Estoy orgulloso de ti porque no querías hacerlo». Los comentarios grabados, junto con otras pruebas, como una escalera no utilizada encontrada en la parte trasera de la casa, implicaron a Philpott, Merade y Paul Mosley en el plan de incendio. El 28 de mayo de 2012, Philpott y Merade fueron arrestados bajo sospecha de asesinato. Fueron formalmente acusados 2 días después. El 5 de noviembre de 2012, Paul Mosley también fue arrestado bajo sospecha de asesinato, después de que un examen forense revelara gasolina en su ropa. El juicio escuchó que Mosley se había jactado de ser sospechoso, incluso en sitios de citas en línea. Cualquiera que fuera el papel de Mosley, parece que Philpott estaba interesado en mantenerlo de su lado, y la policía cree que hubo coerción. En diciembre, el cargo de Mosley se redujo a homicidio involuntario. Los cargos de asesinato contra Philpott y Merade también fueron eventualmente rebajados a homicidio involuntario. Las pruebas mostraron que, si bien no tenían la intención de matar a sus hijos, planeaban incriminar a Lisa por poner en peligro a la familia para obtener la custodia de sus hijos. Su motivación no era solo venganza. Más hijos significaban más dinero de beneficios y potencialmente una casa más grande. El 2 de abril de 2013, la pareja, junto con Paul Mosley, fueron declarados culpables de homicidio involuntario por la muerte de los 6 niños. Philpott recibió una sentencia de cadena perpetua con un mínimo de 15 años en prisión. Merade y Paul Mosley recibieron cada uno una sentencia de 17 años, con un mínimo de 8 años y medio por cumplir. Merade apeló más tarde su sentencia, pero los jueces dictaminaron que la pena original reflejaba el daño incalculable que había causado. Los jueces de la Corte de Apelación dijeron que la gasolina encontrada en su ropa demostraba que participó en la quema, que no fue un plan espontáneo. También mintió después de su arresto, dijeron los jueces, y continuó ocultando la verdad durante su juicio. En sus comentarios de sentencia, la jueza Thirlwall dijo que estaba claro que la idea del incendio fue de Philpott, pero que los hijos de Merade murieron porque ella antepuso a su esposo. Por lo tanto,
Llegamos a la conclusión de que esta sentencia no puede ser criticada. La jueza fue cuidadosa al llegar a la conclusión que tomó. Dio razones muy coherentes y claras para ello. Evaluó, según sus principales hallazgos de hecho, la culpabilidad de Meredith Philpott, y llegó a una sentencia que reflejaba ese grado muy severo de culpabilidad, junto con el daño incalculable que había causado al matar a sus 6 hijos, por quienes, como cualquier otra madre, tenía una responsabilidad absoluta. Hemos llegado a la conclusión, sin ninguna duda, de que esta apelación debe ser desestimada. En noviembre de 2020, Meredith fue liberada tras cumplir la mitad de su condena. Era elegible para ser liberada bajo licencia y fue trasladada en convoy a una casa de reintegración. Según una fuente del periódico The Sun, su convoy fue similar al de una celebridad, en lugar de una madre que mató a sus 6 hijos. Meredith también recibió una nueva identidad para su protección. El Centro de Prevención del Crimen describió su liberación como escandalosa y pidió que los asesinos cumplan sus sentencias completas por crímenes de tal gravedad. Paul Mosley también fue liberado de prisión en mayo de 2021, tras cumplir la mitad de su condena, pero regresó a prisión en 2022, tras violar los términos de su libertad condicional. En noviembre de 2023, fue liberado nuevamente. El panel de libertad condicional declaró que el panel estaba satisfecho de que la prisión ya no era necesaria para la protección del público. Así que, mientras Meredith y Mosley están libres, Philpott sigue en prisión cumpliendo su sentencia mínima de 15 años. Philpott fue caracterizado como un monstruo, abusivo con las mujeres y explotador del sistema de bienestar, que veía a los niños principalmente como una fuente de ingresos. El psicólogo Glenn Wilson describió a Philpott como un psicópata clínico y un exhibicionista con un trastorno de personalidad antisocial. ¿Qué piensas de este caso tan horroroso y de todos los involucrados? ¿Crees que sus sentencias fueron demasiado leves? Philpott claramente recibió una pena demasiado leve por su intento de asesinato en los años 70. ¿Crees que estas muertes podrían haberse prevenido si el sistema judicial hubiera sido más duro en ese entonces? Paul Kidbler, un joven cuya vida fue truncada en la opulenta ciudad de Naples, Florida, en agosto de 2016. Paul Kidbler era un masajista de 20 años que vivía en Naples, Florida. Originalmente de un pequeño pueblo en Minnesota, Paul se había mudado a Naples en busca de mejores oportunidades y un clima más cálido. Era conocido por su atractivo físico, su constitución atlética y su encantadora personalidad, lo que rápidamente lo hizo popular entre sus clientes, especialmente entre mujeres mayores. Paul tenía un don para hacer que las personas se sintieran especiales, lo que le ayudó a construir una base de clientes leales. El encanto y el atractivo de Paul también lo introdujeron en el mundo de los sugar babies, donde personas jóvenes entran en relaciones sexuales con personas mayores y más adineradas a cambio de regalos y apoyo financiero. Paul tenía varias sugar mommies, pero su principal benefactora era Victoria Hasley, una astróloga de 59 años. Aunque Paul disfrutaba de los beneficios de estas relaciones, inevitablemente también traían complicaciones y tensiones. En los días previos a su muerte, Paul estaba entusiasmado con su futuro. Había recibido un regalo generoso de uno de sus clientes, un lujoso Audi SUV, que mostró con orgullo a sus amigos. También estaba planeando un viaje a Disney World con algunos de sus amigos, algo que había estado esperando con ansias durante meses. El Instagram de Paul estaba lleno de publicaciones sobre sus planes, desde fotos de su nuevo auto hasta cuentas regresivas para su viaje a Disney. A pesar de estas complejidades, Paul seguía siendo optimista y lleno de vida. Era conocido por su sonrisa contagiosa y su actitud positiva. Tanto amigos como clientes admiraban su ambición y su empuje. Sin embargo, la vida de Paul, llena de sueños y planes, sería truncada de manera trágica y sorprendente. La mañana del 12 de agosto de 2016, la vecina de Paul, Linda Martino, comenzó su día como cualquier otro. Linda era una maestra jubilada de 95 años, originaria de Brooklyn, que vivía al lado de Paul en su complejo de apartamentos en Naples, Florida. A menudo charlaba con Paul y había empezado a preocuparse cuando notó que su coche, un brillante Audi SUV, no se había movido en 2 semanas. Linda pensó que era extraño,
ya que Paul normalmente tenía un horario ocupado. Alrededor de las 9 de la mañana, Linda decidió ir a ver cómo estaba Paul. Llamó a su puerta, pero no obtuvo respuesta. Preocupada, usó la llave de repuesto que Paul le había dado para emergencias. Tan pronto como abrió la puerta, sintió que algo andaba mal. El apartamento estaba demasiado silencioso y un débil olor desagradable llenaba el aire. Linda llamó a Paul, pero no obtuvo respuesta. Caminó por la sala de estar y llegó al pasillo. Cuando llegó al baño, vio una escena espantosa. Paul estaba tendido boca abajo en el inodoro, desnudo, con la cabeza sumergida en el agua y su cuerpo inerte. Linda gritó y retrocedió con el corazón acelerado. Temblando, corrió de regreso a su apartamento y llamó al 911. Su voz temblaba mientras explicaba lo que había encontrado. «Creo que mi vecino está muerto», dijo a la operadora. «Está en su baño y parece que algo le sucedió». La operadora del 911 se mantuvo en la línea con Linda, tratando de calmarla hasta que llegara la policía. Linda estaba en estado de shock, caminando de un lado a otro en su apartamento y mirando nerviosamente hacia la puerta de Paul. No podía creer lo que había visto. Apenas unos días antes, Paul estaba lleno de vida, hablando sobre sus planes para visitar Disney World y mostrando su nuevo coche. En cuestión de minutos, el departamento de policía de Naples llegó al lugar. Los oficiales aseguraron el área y comenzaron su investigación. Le pidieron a Linda que esperara afuera mientras realizaban su trabajo. Se sentó en un banco, temblando y con la cabeza entre las manos, tratando de procesar el trágico suceso. La noticia de la muerte de Paul se propagó rápidamente por el complejo de apartamentos. Los vecinos se reunieron afuera, susurrando y especulando sobre lo que había sucedido. Pronto, las noticias locales cubrieron la historia, y los reporteros llegaron para cubrir el impactante descubrimiento. Las cámaras captaron la escena, mostrando la presencia policial y las caras preocupadas de los residentes. La muerte repentina y violenta de Paul dejó a todos en shock, especialmente a quienes lo conocían bien. Era joven, lleno de potencial y tenía un futuro brillante por delante. Ahora su vida había sido truncada trágicamente, y sus amigos y familiares se quedaron para llorar su pérdida. El departamento de policía de Naples llegó rápidamente al lugar tras la llamada de emergencia de Linda Martino, el 12 de agosto de 2016. El detective Liam Brender lideró la investigación. Era conocido por su atención al detalle y había resuelto muchos casos de alto perfil. Su compañera, la oficial Karen Blake, era conocida por su aguda intuición y su actitud calmada. Al entrar al apartamento de Paul Kidbler, los oficiales notaron de inmediato el inquietante silencio. La sala de estar estaba ordenada, sin signos de lucha. Un televisor de pantalla plana estaba en la pared y algunas revistas, incluida la última edición de GQ, estaban sobre la mesa de café. El apartamento parecía normal, pero el desagradable olor insinuaba algo más siniestro. El detective Brender y la oficial Blake avanzaron cautelosamente hacia el baño, donde encontraron el cuerpo de Paul. El baño era pequeño, con baldosas blancas y una ducha moderna. El cuerpo desnudo de Paul estaba caído sobre el inodoro, con la cabeza sumergida en el agua. No había señales visibles de un allanamiento, y nada parecía estar fuera de lugar. Pero la escena era perturbadora. Paul había sido ahogado. Su cabeza había sido forzada hacia el inodoro y tenía moretones en los brazos y el cuello, lo que indicaba una lucha. El detective Brender notó la posición del cuerpo y el patrón de los moretones, lo que sugería que Paul había peleado contra su atacante. El baño en sí estaba limpio, sin sangre ni otras evidencias obvias. La policía comenzó su meticulosa investigación. Tomaron fotografías de todo el apartamento, recogieron huellas dactilares y buscaron posibles pistas. Encontraron un juego de cuchillos de cocina, pero no parecía faltar ninguno. La oficial Blake encontró el teléfono de Paul en el mostrador de la cocina. Era un modelo nuevo, un iPhone 6S, y podría contener información valiosa. Lo guardó cuidadosamente para su análisis posterior. El detective Brender y su equipo entrevistaron a los vecinos, incluida Linda Martino, para obtener más información sobre las actividades recientes de Paul y cualquier posible visitante. Linda mencionó haber visto a algunos de los clientes de Paul entrar y salir, pero nada parecía fuera de lo común. También mencionó el nuevo Audi SUV que Paul había recibido recientemente. El equipo forense llegó y comenzó su examen del cuerpo y del apartamento.
Utilizaron luminol para buscar rastros de sangre, incluso en áreas que parecían limpias. También buscaron fibras capilares y otras pequeñas piezas de evidencia que el atacante podría haber dejado atrás. A medida que avanzaba la investigación, la policía comenzó a reconstruir una línea de tiempo de las últimas horas de Paul. Esperaban que su teléfono y las cámaras de seguridad del complejo de apartamentos proporcionaran pistas adicionales. El estado limpio del apartamento y la falta de evidencia obvia sugerían que el asesino había tenido mucho cuidado en cubrir sus huellas. La escena trágica en el apartamento de Paul marcó el comienzo de una investigación compleja. El detective Brender y la oficial Blake sabían que tenían un caso difícil por delante, pero estaban decididos a encontrar al responsable de la prematura muerte del joven y llevarlo ante la justicia. El primer sospechoso en la investigación fue Victoria Hasley, una astróloga de 59 años. Victoria era bien conocida en Naples por su personalidad extravagante y su impresionante lista de clientes, que incluía a varias celebridades. Vivía en una lujosa mansión decorada con cristales exóticos y signos zodiacales. Victoria tenía una reputación de ser generosa, a menudo regalando artículos costosos a sus amigos y clientes. Sin embargo, también era conocida por ser posesiva y obsesiva, especialmente en sus relaciones personales. No era un secreto que Victoria había mantenido una relación sexual con Paul Kidbler, actuando como su sugar mommy. Le regalaba costosos obsequios, incluido el televisor de 70 pulgadas que se encontró en la casa de Paul. Cuando la policía interrogó por primera vez a Victoria, estaba tranquila pero visiblemente molesta. Admitió estar profundamente herida cuando descubrió que Paul había estado viendo a otras mujeres. A pesar de sus sentimientos, negó cualquier participación en su muerte. El detective Liam Brender y la oficial Karen Blake condujeron el interrogatorio. Fueron cuidadosos y meticulosos, preguntándole a Victoria sobre su paradero la noche del asesinato. Victoria afirmó que, como una típica Virgo, estaba en casa leyendo la última edición de Astrology Today y meditando. Insistió en que no había visto a Paul en varios días antes de su muerte y que respetaba su necesidad de privacidad como un Escorpio. La policía profundizó en el pasado de Victoria y descubrió que tenía un historial de relaciones intensas, incluidas 3 bodas fallidas, que a menudo terminaban mal, algo que ella admitió con franqueza, diciendo que no podía evitarlo debido a que tenía la luna en Cáncer. Ex amigos y clientes describieron a Victoria como encantadora pero controladora. Varios mencionaron que su luna en Cáncer podía hacerla muy celosa, especialmente cuando se sentía traicionada, lo que proporcionaba un posible motivo para hacerle daño a Paul. Durante el interrogatorio, la actitud de Victoria cambió. Se volvió más defensiva y agitada, particularmente cuando le preguntaron sobre su relación con Paul. Acusó a la policía de perseguirla injustamente debido a su riqueza, estilo de vida de alto perfil y sus creencias en la astrología. A pesar de sus protestas, la policía continuó presionándola para obtener más detalles. La policía también examinó los registros telefónicos de Victoria y descubrieron múltiples llamadas y mensajes de texto dirigidos a Paul en los días previos a su muerte. Algunos de los mensajes eran afectuosos, mientras que otros se volvían cada vez más furiosos, desesperados y acusatorios. Esta evidencia pintaba el cuadro de una relación que se desmoronaba, con Victoria luchando por mantener el control. A pesar de las crecientes pruebas y el comportamiento cada vez más errático de Victoria, no había una prueba directa que la vinculase a la escena del crimen. La policía necesitaba evidencia más concreta para poder realizar un arresto. A medida que la investigación continuaba, Victoria seguía siendo una de las principales sospechosas. Sus acciones y su historial la mantenían bajo una estrecha vigilancia por parte de las autoridades. El segundo sospechoso que investigó la policía fue Bryony Michelke, una millonaria australiana de 68 años con un sorprendente historial. Bryony se había mudado recientemente a Naples después de enfrentar problemas legales en Australia, tras la publicación de un artículo que la acusaba de presuntamente traficar inmigrantes para trabajar en su cadena de restaurantes por salarios inhumanos. Conocida por su personalidad extrovertida y vivaz, Bryony también era ferozmente protectora de sus amigos y tenía un temperamento que podía estallar inesperadamente. Bryony había comenzado una relación sexual con Paul Kidbler poco antes de su muerte, siendo otra de sus sugar mommies. Era generosa, regalándole a Paul costosos obsequios,
incluido el Audi Sube que recibió poco antes de morir. Cuando la policía interrogó a Brianny, ella fue cooperativa pero reservada. Reconoció su relación con Paul y expresó su conmoción por su muerte. El detective Liam Brender y la oficial Karen Blake dirigieron el interrogatorio. Le preguntaron a Brianny sobre sus actividades la noche en que Paul fue asesinado. Brianny afirmó que había asistido a un baile de disfraces nudista en el Naples Grande Beach Resort, socializando con otros asistentes adinerados y disfrutando de la velada. Proporcionó los nombres de varias personas que podían confirmar su coartada, incluidos empresarios locales y figuras sociales prominentes. Durante el interrogatorio, Brianny mantuvo la compostura, pero su actitud cambió cuando le preguntaron sobre las otras relaciones de Paul. Parecía irritada y a la defensiva, insistiendo en que no tenía idea de que Paul estuviera involucrado con otras mujeres. La policía encontró su reacción sospechosa, ya que sugería posibles celos y un motivo para haberle hecho daño a Paul. El detective Brender y la oficial Blake registraron la casa de Brianny en busca de pruebas que la vincularan al crimen. Encontraron varios regalos costosos que Brianny planeaba darle a Paul, incluidos una moto acuática, una mesa de hockey de aire y una PlayStation 4, lo que indicaba su profunda inversión en la relación. Además, notaron varios retiros importantes de su cuenta bancaria en las semanas previas a la muerte de Paul. Aunque esto por sí solo no era incriminatorio, sugería que Brianny estaba muy involucrada en la vida de Paul y dispuesta a gastar grandes sumas de dinero en él. También descubrieron una serie de mensajes de texto entre Brianny y Paul. Los mensajes comenzaban coquetos, pero se volvían más intensos, con Brianny expresando su frustración por la falta de compromiso de Paul. A pesar de la cooperación de Brianny y su sólida coartada, la policía seguía sospechando de su posible participación. Sus intensos sentimientos por Paul y los posibles celos proporcionaban un motivo, pero al igual que con Victoria Hasley, no había pruebas directas que la vincularan con el asesinato. A medida que la investigación avanzaba, las acciones de Brianny y su conexión con Paul mantenían a las autoridades atentas. El tercer sospechoso en la investigación era Marcus Dean, un joven de 21 años que había tenido una rivalidad con Paul Kidbler. Marcus era conocido en Naples por ser competitivo y ambicioso. También era un sugar baby, atendiendo a parejas casadas adineradas que se aburrían de su vida sexual rutinaria. Marcus estaba decidido a ser el mejor en su círculo, siempre esforzándose por superar a sus compañeros en rendimiento sexual y en número de padres y madres de azúcar. Su personalidad era descrita como de temperamento fuerte, y tenía un historial de involucrarse en discusiones y peleas, a menudo alimentadas por el alcohol. La policía interrogó a Marcus poco después de que se encontrara el cuerpo de Paul. El detective Liam Brender y la oficial Karen Blake lideraron el interrogatorio, centrándose en la naturaleza de la relación entre Marcus y Paul. Marcus admitió que él y Paul habían sido rivales, ambos compitiendo por la atención y los regalos de las mismas mujeres adineradas. Describió su relación como tensa, pero insistió en que era solo parte de la competencia. La noche de la muerte de Paul, Marcus afirmó que estaba en un bar local, Patty Murphy's, con amigos, celebrando un reciente acuerdo con algunas parejas adineradas. Proporcionó los nombres de sus amigos, quienes podían confirmar su coartada. Sin embargo, la reputación de Marcus por meterse en peleas después de beber levantó sospechas sobre su posible participación en la muerte de Paul. La policía investigó el pasado de Marcus y encontró numerosos informes de altercados con otros sugar babies y clientes. Muchos describieron a Marcus como agresivo y propenso a la ira, especialmente cuando se sentía amenazado o irrespetado. Este temperamento, combinado con su rivalidad con Paul, ofrecía a la policía un posible motivo para el asesinato. Durante el interrogatorio, Marcus se mantuvo calmado al principio, pero se volvió defensivo cuando le preguntaron sobre su paradero y su relación con Paul. Negó cualquier participación en la muerte de Paul y acusó a la policía de intentar culparlo debido a su rivalidad. Su agitación aumentó a medida que continuaba el interrogatorio, lo que sugería que estaba ocultando algo. El detective Brender y la oficial Blake registraron el apartamento de Marcus en busca de pruebas. Encontraron algunos objetos que lo vinculaban a Paul, incluido un collar de oro que Paul había publicado en las redes sociales, diciendo que era un regalo de un cliente.
La policía también descubrió una serie de mensajes de texto entre Marcus y Paul. Los mensajes revelaban tensiones crecientes, con Marcus acusando a Paul de robarle clientes y amenazando con darle una lección. La policía también revisó las grabaciones de seguridad de Patty Murphys la noche de la muerte de Paul. Las imágenes confirmaron la presencia de Marcus en el bar, pero hubo una brecha de 2 horas en las que Marcus no pudo ser localizado. Esta ventana de tiempo levantó más sospechas, ya que era suficiente para que él cometiera el crimen y regresara al bar. A pesar de las crecientes pruebas y el comportamiento sospechoso de Marcus, aún no había pruebas directas que lo vincularan con el asesinato de Paul. La policía continuó vigilando de cerca a Marcus, con la esperanza de descubrir más información que pudiera confirmar o despejar sus sospechas. El 18 de agosto de 2016, 6 días después de que se encontrara el cuerpo de Paul Kidbler, el Departamento de Policía de Naples recibió un avance importante en el caso de su asesinato. El día era caluroso y soleado, con temperaturas que alcanzaban los 35 grados centígrados. El detective Liam Brender y la oficial Karen Blake estaban en la estación de policía cuando recibieron una llamada de un dueño de una casa de empeño local, quien había encontrado algo inusual mientras inventariaba artículos que habían sido empeñados recientemente. El dueño les informó que un brazalete de oro con las iniciales JAR había sido empeñado 2 días antes de la muerte de Paul. Paul había publicado una foto de este mismo brazalete en sus redes sociales, diciendo que era un regalo de un cliente. La policía se dirigió de inmediato a la casa de empeño, ubicada en la avenida Quinta Sur, una concurrida área llena de tiendas y restaurantes. En la casa de empeño, los registros mostraban que el brazalete había sido empeñado por Marcus Dean. Esta nueva evidencia colocaba a Marcus nuevamente en el centro de la investigación. El detective Brender y la oficial Blake sabían que tenían que investigar más a fondo. Trajeron a Marcus nuevamente para interrogarlo, esta vez confrontándolo con la evidencia del brazalete. El comportamiento de Marcus cambió rápidamente. De defensivo pasó a estar visiblemente nervioso, tartamudeando mientras intentaba explicar por qué tenía el brazalete. Marcus afirmó que Paul se lo había dado como regalo, pero la policía era escéptica, dadas las tensiones y la rivalidad entre ellos. El detective Brender y la oficial Blake también revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa de empeño. Las imágenes mostraban claramente a Marcus entrando a la tienda y empeñando el brazalete. La marca de tiempo en el video coincidía con la fecha en los registros de la transacción, lo que dejaba pocas dudas sobre las acciones de Marcus. La policía utilizó este video para desafiar aún más la versión de Marcus sobre lo sucedido. Además, la policía revisó nuevamente las grabaciones de seguridad del bar Patty Murphys en la noche de la muerte de Paul. Descubrieron que Marcus había salido del bar durante un periodo de 2 horas, lo que le proporcionaba tiempo suficiente para cometer el crimen y regresar al bar. Esta nueva evidencia pintaba un cuadro más claro de la posible participación de Marcus en el asesinato de Paul. Con el brazalete, los mensajes de texto amenazantes y la sospechosa brecha en la coartada de Marcus, la policía sintió que tenían suficientes pruebas para proceder. El detective Brender y la oficial Blake presentaron sus hallazgos al fiscal del distrito, quien estuvo de acuerdo en que la evidencia era convincente. Ahora la policía estaba enfocada en reunir más información para fortalecer su caso contra Marcus. Continuaron entrevistando a testigos y reconstruyendo los eventos que llevaron a la muerte de Paul, decididos a llevar justicia al joven cuya vida había sido trágicamente interrumpida. El 22 de agosto de 2016, el Departamento de Policía de Naples logró un avance final en el caso de asesinato de Paul Kidbler. El detective Liam Brender y la oficial Karen Blake habían reunido suficientes pruebas para identificar al asesino, Victoria Hasley. Victoria, la astróloga de 59 años, era conocida por su estilo de vida extravagante y su personalidad dominante. A pesar de su encanto público, la investigación reveló que tenía un lado oscuro y obsesivo, especialmente en sus relaciones personales. La obsesión de Victoria con Paul había crecido peligrosamente intensa. Estaba furiosa al descubrir que Paul estaba viendo a otras mujeres mayores a cambio de sexo y regalos costosos, incluidos el Audi SUV que había recibido de Brian y Michelke. Los celos y la ira de Victoria estallaron la noche del 1 de agosto de 2016. Esa noche,
Victoria confrontó a Paul en su apartamento sobre su nuevo coche. Se produjo una fuerte discusión, y en un ataque de rabia, Victoria ahogó a Paul en su propio inodoro. Forzó su cabeza dentro del agua hasta que dejó de luchar, dejando moretones en sus brazos y cuello, lo que indicaba que Paul había intentado defenderse. Para humillarlo aún más y hacer que pareciera que se había ahogado a sí mismo, Victoria desnudó el cuerpo de Paul, creando una escena aún más degradante. El detective Brender y la oficial Blake reconstruyeron los eventos a través de declaraciones de testigos, grabaciones de seguridad y pruebas forenses. La coartada de Victoria, que afirmaba que estaba en casa leyendo Astrology Today y meditando, se desmoronó cuando los registros telefónicos mostraron que estuvo cerca del apartamento de Paul en el momento del asesinato. Además, el análisis forense de la ropa de Victoria reveló rastros de la sangre de Paul, vinculándola directamente con la escena del crimen. La mañana del 22 de agosto, la policía se movilizó para arrestar a Victoria. Llegaron a su mansión, una majestuosa propiedad adornada con símbolos astrológicos y cristales. Victoria fue tomada por sorpresa. Su confiada fachada se desmoronó cuando la esposaron y la llevaron al coche policial. Protestó airadamente, acusando a la policía de perseguirla por su riqueza y estatus. El arresto de Victoria causó conmoción en la comunidad de Naples. La familia de Paul, devastada por su muerte, sintió una mezcla de alivio y dolor. Estaban agradecidos de que el asesino hubiera sido capturado, pero el dolor de la pérdida de su hijo era inconsolable. Los amigos y clientes de Victoria también quedaron atónitos, luchando por reconciliar la imagen de la mujer generosa que conocían con el brutal crimen que había cometido. Victoria Hasley fue acusada de asesinato en segundo grado. Su juicio revelaría más sobre el lado oscuro de su personalidad y la trágica obsesión que la llevó a quitarle la vida a Paul. El arresto marcó un paso crucial en la búsqueda de justicia, pero el camino hacia la verdad estaba lejos de terminar. El juicio de Victoria Hasley por el asesinato de Paul Kidbler comenzó en octubre de 2016. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, miembros de la comunidad y activistas. El caso había captado la atención nacional, y muchos estaban intrigados por la extraña defensa astrológica que Victoria utilizaba. Ella afirmó que estaba siendo discriminada porque era Virgo, un signo conocido por ser meticuloso y perfeccionista. La fiscalía, encabezada por el fiscal del distrito Martin Delgado, argumentó que la obsesión de Victoria con Paul la había llevado al asesinato. Delgado, un abogado de 45 años con reputación de ser duro contra el crimen, presentó las pruebas recopiladas por el detective Brender y la oficial Blake. Mostró al jurado los registros telefónicos que colocaban a Victoria cerca del apartamento de Paul, las pruebas forenses que la vinculaban con la escena, y los moretones en el cuerpo de Paul que indicaban una lucha. Delgado pintó un cuadro de una mujer consumida por los celos y la ira, que había planeado y ejecutado meticulosamente el asesinato. El abogado defensor, Nancy Price, una mujer de 50 años conocida por sus tácticas poco convencionales, se centró en la llamada defensa astrológica. Argumentó que Victoria estaba siendo injustamente atacada debido a su signo zodiacal. Price trajo expertos que testificaron sobre las características de los Virgo, enfatizando que las acciones de Victoria fueron influenciadas por sus rasgos astrológicos, más que por una mentalidad criminal. Victoria misma subió al estrado, alegando cuidadosamente que era una víctima de discriminación. Insistió en que no tenía intención de matar a Paul y que el incidente fue un trágico accidente. Su testimonio fue respaldado por grupos como Virgos Unidos y Americanos contra la Discriminación por Signo de Nacimiento, quienes protestaron fuera del tribunal durante todo el juicio, sosteniendo carteles que exigían un trato justo para todos los signos astrológicos y denunciaban la injusticia contra los Virgo. A pesar del fuerte caso de la fiscalía, el jurado fue influenciado por los argumentos de la defensa. El 15 de noviembre de 2016, Victoria fue declarada culpable de homicidio involuntario en lugar de asesinato. El juez la sentenció a 10 años de prisión, una decisión que sorprendió a muchos, quienes esperaban un castigo más severo. La familia de Paul quedó devastada por el veredicto. Sentían que no se había hecho justicia, y que la riqueza e influencia de Victoria habían jugado un papel en la reducción de su sentencia. Amigos y simpatizantes de Paul también se sintieron indignados, creyendo que el juicio se había convertido en un espectáculo
en lugar de una búsqueda de justicia. Los seguidores de Victoria celebraron el veredicto, viéndolo como una victoria contra la discriminación astrológica. El juicio y su resultado desataron un amplio debate sobre el papel de las defensas no convencionales en el sistema legal y la influencia de la opinión pública en las decisiones judiciales. Después de que terminó el juicio de Victoria Hasley, la vida de todos los involucrados cambió significativamente. Victoria comenzó a cumplir su condena de 10 años en el Centro de Recepción de Mujeres de Florida, una prisión de mediana seguridad ubicada en Ocala. Su juicio había atraído considerable atención mediática, convirtiéndola en una figura controvertida. Durante su encarcelamiento, Victoria siguió insistiendo en que era víctima de discriminación debido a su signo astrológico. Usaba la biblioteca de la prisión para escribir cartas y artículos sobre su experiencia, los cuales circulaban en ciertos círculos astrológicos y de creencias esotéricas. Su caso continuó siendo un tema de discusión entre los defensores de la astrología y algunos expertos legales, quienes debatían la legitimidad de defensas no convencionales en los tribunales. La familia de Paul Kidbler en Minnesota tuvo dificultades para aceptar el resultado del juicio. Consideraban que la sentencia de 10 años era demasiado indulgente para un crimen tan brutal como el asesinato de su hijo. Los medios de comunicación cubrían frecuentemente sus reacciones, subrayando su desilusión y su dolor. La familia de Paul siguió abogando por penas más severas para los crímenes de esta naturaleza, y trabajaron para mantener viva la memoria de Paul a través de eventos comunitarios y memoriales en línea. Su lucha por una justicia más estricta resonó en varios grupos que apoyaban reformas en las leyes penales. Marcus Dean, quien también había sido sospechoso en el caso, enfrentó un escrutinio público continuo, a pesar de haber sido exonerado de cualquier implicación en el asesinato de Paul. Su reputación quedó manchada por su rivalidad con Paul y su historial de altercados. Como resultado, Marcus tuvo dificultades para encontrar trabajo y enfrentó las consecuencias del juicio mediático, que lo presentó en varias ocasiones como un posible asesino. Con el tiempo, Marcus optó por mudarse a otra ciudad en busca de un nuevo comienzo, pero la sombra de los rumores y las sospechas lo siguieron durante años. Por otro lado, Brianne Michelke, otra sospechosa en el caso, regresó a Australia y enfrentó sus propios problemas. La publicidad negativa generada por el caso afectó su cadena de restaurantes y enfrentó el rechazo de algunos clientes y críticos. Aunque nunca fue formalmente acusada de ningún delito, su asociación con el caso de Paul Kidbler dañó su reputación. A medida que su negocio comenzó a decaer, Brianne decidió alejarse de la vida pública y llevar una vida más tranquila, intentando distanciarse de la controversia. El asesinato de Paul Kidbler y el posterior juicio de Victoria Hasley dejaron una huella duradera en la comunidad de Naples, Florida. El caso puso de manifiesto cuestiones sobre la justicia, los prejuicios y el uso de defensas inusuales en los tribunales. Además, expuso cómo las relaciones personales y las emociones descontroladas pueden llevar a tragedias irreparables. A nivel legal, el juicio también provocó debates sobre la influencia que la opinión pública puede ejercer sobre el sistema judicial y las implicaciones de permitir defensas basadas en creencias pseudocientíficas como la astrología. En los años posteriores, el caso de Paul se convirtió en un ejemplo cauteloso de cómo los factores personales pueden interferir en el proceso judicial, y cómo las personas con influencia y recursos pueden manipular el sistema para su beneficio. A medida que la sociedad sigue lidiando con estos dilemas, el caso de Paul Kidbler sigue siendo una lección sombría sobre los peligros de las obsesiones personales y la trágica pérdida de una vida llena de promesas. En el mundo de las historias de amor, hay relaciones que la sociedad acepta y celebra. Sin embargo, también existen aquellas que son prohibidas, consideradas inmorales y fuertemente criticadas. Entre ellas, el amor compartido entre hermanos es una de las más severamente condenadas. Este tipo de relación no solo enfrenta una fuerte oposición social, sino que a menudo trae consigo consecuencias esperadas, a veces conduciendo a tragedias desgarradoras. En esta narrativa, profundizamos en un caso de Nueva Zelanda que ocurrió en 2011, una historia que gira en torno a un amor prohibido entre dos hermanos y que termina en una trágica conclusión.
Este incidente no solo sorprendió a la pequeña comunidad donde tuvo lugar, sino que también impartió profundas lecciones sobre los límites que nunca deberían cruzarse. Nuestra historia comienza en Nueva Zelanda, un país conocido por su belleza serena y sus impresionantes paisajes. Aquí, en un tranquilo y pintoresco pueblo llamado Ravenswood, la familia Blackwood había vivido por generaciones. Cedar Hollow era una pequeña comunidad unida donde todos se conocían, y la vida transcurría a un ritmo pacífico, con calles bordeadas de árboles y encantadoras casas. Era el tipo de lugar donde los padres se sentían seguros criando a sus hijos, rodeados de un ambiente amigable y tranquilo. La familia Blackwood estaba compuesta por el señor Samuel Hawthorne y sus dos hijos, Ethan y Sophia. Sus vidas eran plenas y llenas de alegría hasta que una tragedia ocurrió, cambiándolo todo para siempre. La madre de Ethan y Sophia falleció cuando aún eran muy jóvenes, dejando al señor Samuel con la tarea de asumir el papel de madre y padre para sus hijos. Samuel Hawthorne era un padre dedicado, siempre esforzándose por llenar el vacío dejado por la pérdida de su madre a través de su amor y atención incondicional. Ethan, el mayor, nació el 5 de junio de 1992. Desde una edad temprana, mostró signos de ser un niño brillante y sensible. Llegó a una familia llena de felicidad, con una madre cariñosa y un padre devoto. Su madre, Margaret Blackwood, era una mujer de buen corazón que pasaba sus días cuidando a su familia y asegurándose de que estuvieran bien atendidos. Margaret comenzó a enseñar a Ethan desde que tenía solo 3 años, inculcándole valiosos conocimientos y lecciones de vida. La alegría de la familia se duplicó cuando, 2 años después, en septiembre de 1994, nació la hermana menor de Ethan, Sophia. Desde el principio, los dos hermanos compartieron un fuerte vínculo, siempre juntos en cada alegría y tristeza. Sophia nació el 12 de septiembre de 1994, siendo la miembro más joven de la familia Blackwood. Incluso siendo una niña pequeña, era vivaz y amable, cualidades que la hicieron querer por todos los que la rodeaban. A pesar de perder a su madre a la tierna edad de 3 años, Sophia conservaba muchos recuerdos preciosos del calor y la bondad que su madre le había mostrado. Con la madre de sus hijos ausente, Samuel Hawthorne asumió el reto de ser ambos padres para sus hijos. Hizo todo lo posible para compensar la ausencia de su madre, dedicando tiempo y amor a la crianza de Ethan y Sophia. A menudo compartía historias con ellos sobre su madre, recordándoles su amor y sacrificios por la familia. Ethan y Sophia pasaron sus días de infancia en paz en Ravenswood. Eran inseparables. A menudo se les veía jugando en los amplios campos abiertos, explorando los misteriosos bosques cercanos y estudiando juntos bajo la atenta mirada de su padre. Ethan, siempre el hermano mayor protector, asumió el deber de cuidar a su hermana. Ayudaba a Sophia con su tarea, compartiendo con ella los conocimientos que adquiría en la escuela. Sophia, aunque más joven, era inteligente y ávida por aprender. Admiraba a su hermano y trabajaba arduamente para destacar en todo lo que hacía. Tenía una pasión por el dibujo, a menudo creando imágenes de su familia, de su madre y de recuerdos felices que atesoraba. Cada vez que el señor Samuel veía los dibujos de Sophia, no podía evitar sentirse conmovido y orgulloso de los hijos que estaba criando solo. A medida que Ethan entraba en su adolescencia, se enfocaba más en sus estudios. Consistentemente ocupaba los primeros lugares en su clase y era admirado por sus maestros y compañeros. Ethan era un joven con muchos sueños y ambiciones, siempre decidido a hacerlos realidad. Ethan albergaba el sueño de convertirse en médico y llevar consuelo a innumerables vidas. Su hermana menor, Sophia, también tenía aspiraciones. Anhelaba ser artista, para plasmar emociones en sus lienzos. A pesar de la ausencia de su madre, Ethan y Sophia compartían un lazo inquebrantable. Su padre, el señor Samuel, enfatizaba el amor y la unidad familiar, enseñándoles a apoyarse y cuidarse mutuamente. A medida que Ethan entraba en su último año de escuela secundaria, planeaba meticulosamente su futuro. La universidad lo llamaba y trabajaba incansablemente para lograr sus metas. Sophia, al borde de la adolescencia, enfrentaba sus propios desafíos: la presión académica, las amistades y el tumulto de crecer. En sus momentos de soledad, Ethan era su confidente, siempre dispuesto a escucharla con empatía. Sin embargo, a medida que cambiaban las estaciones, también lo hizo su relación.
Sofía floreció y se convirtió en una joven cautivadora, con su sedoso cabello y ojos brillantes que atraían admiradores. Ethan, una vez el hermano mayor protector, luchaba con sentimientos desconocidos. Su afecto por Sofía trascendió el amor fraternal, convirtiéndose en una inexplicable obsesión. Una tarde de otoño, entre campos dorados, las emociones de Ethan lo abrumaron. Robó un beso secreto de Sofía, dándose cuenta de que su vínculo había superado los límites familiares. Sofía también percibió el cambio. La mirada de Ethan se hizo más profunda, más tierna. Compartían momentos privados, ocultos de ojos curiosos, mientras su amor florecía. Sin embargo, la culpa los atormentaba. La sociedad consideraba su relación inaceptable, por lo que mantuvieron su amor en secreto, encontrándose bajo cielos iluminados por la luna. Sus besos y abrazos decían más que 1000 palabras, pero no se atrevían a revelar su amor. Cartas de amor intercambiadas, tonos susurrados, promesas de un futuro donde el juicio de los demás no tendría poder sobre ellos. A medida que su pasión se intensificaba, Ethan y Sofía cruzaron los límites de la fraternidad. Una fatídica noche con el señor Samuel ausente, se entregaron al deseo. Cocinaron juntos, vieron películas, y finalmente se acostaron uno al lado del otro, susurrando sueños y declaraciones de amor. La noche avanzó, y eligieron compartir la cama, una unión prohibida que desafiaba la razón y la moralidad. Así comenzó su peligrosa travesía, donde el amor y la culpa danzaban al borde de la oscuridad, amenazando con desmoronar su mundo. Ethan sostenía a Sofía con fuerza entre sus brazos, ambos encontrando consuelo y seguridad en el abrazo del otro. Esa noche, su amor cruzó todas las fronteras, transformándose en una conexión apasionada y enigmática. Sus besos eran largos y profundos, susurros dulces y sinceros los unieron no solo físicamente, sino también emocional y espiritualmente. Sofía, con su amor inocente y genuino, confiaba completamente en Ethan, entregándole su corazón sin dudarlo. A pesar de saber que su amor les traería dolor y problemas, no tenía arrepentimientos. Ethan, aunque plagado de culpa y preocupación, no podía controlar las poderosas emociones que sentía por Sofía. Se prometió a sí mismo que la protegería y la amaría sin importar el costo. Su amor no terminó con esa noche. Floreció y creció, convirtiéndose en parte de sus vidas cotidianas. Siempre que el señor Samuel estaba fuera por negocios, Ethan y Sofía aprovechaban la oportunidad para estar juntos, compartiendo momentos íntimos llenos de amor y pasión. Crearon recuerdos inolvidables, cocinando juntos, viendo películas y acostándose uno al lado del otro, envueltos en el calor de su amor secreto. Sofía siempre encontraba la manera de estar con Ethan después de la escuela, escabulléndose en su habitación donde podían hablar y compartir sus pensamientos más profundos. En las tardes de los fines de semana, caminaban de la mano por las calles desiertas, sintiendo una sensación de paz y felicidad en sus momentos robados juntos. Tarde en la noche, cuando la casa estaba en silencio y tranquila, Ethan y Sofía se metían en los brazos del otro. Sabían que entre la 1 y las 2 de la madrugada, el señor Samuel estaría en su sueño más profundo, dándoles la libertad de disfrutar su tiempo juntos sin el temor de ser descubiertos. El miedo a ser descubiertos hacía que sus encuentros secretos ocurrieran a menudo en el baño, donde el sonido del agua corriendo proporcionaba la cobertura perfecta para sus expresiones de amor. Cada vez que entraban, era como si estuvieran entrando en un mundo privado donde no existía nada más que sus intensos sentimientos, el uno por el otro. En la habitación de Sofía, bajo la tenue luz, se intercambiaban besos y palabras de afecto. Su cama se convirtió en un lugar donde compartían sueños y hacían planes para un futuro que sabían que era imposible. Sin embargo, disfrutaban cada momento, incluso cuando comprendían lo incorrecto de su relación. Una mañana, Sofía comenzó a notar señales inusuales en su cuerpo. Se sentía constantemente cansada, experimentaba náuseas matutinas y se dio cuenta de que su periodo estaba retrasado. Preocupada, compró una prueba de embarazo y sus peores temores se confirmaron cuando aparecieron 2 líneas claras. Sofía estaba embarazada. Cuando se enteró, sintió una mezcla de miedo y felicidad. El bebé que crecía dentro de ella era el resultado de su profundo amor por Ethan. Después de horas de tumulto y contemplación, Sofía decidió compartir la noticia con Ethan.
Esa noche, en la quietud de su habitación, le dijo que estaba embarazada y expresó su deseo de que se casaran para que pudieran criar al hijo juntos. Ethan se sintió abrumado por la noticia, como si todo su mundo se derrumbara. Sabía que su amor estaba prohibido, pero el embarazo de Sofía llevó su situación a un nuevo nivel de complejidad y peligro. Ethan no podía imaginarse la idea de casarse con Sofía, sabiendo que no solo su familia se opondría vehementemente, sino que la sociedad también los condenaría con dureza. En su pánico y desesperación, Ethan sugirió que Sofía debería abortar para evitar las consecuencias inminentes. Sofía estaba devastada por su reacción. No podía creer que Ethan, la persona a la que más amaba y en quien más confiaba, rechazara tanto a ella como a su hijo no nacido. Se mantuvo firme en contra de la idea del aborto, declarando que estaba lista para enfrentar a su padre y al mundo, decidida a tener al bebé y luchar por su amor. Si Ethan se negaba a casarse con ella, la tensión entre ellos crecía aún más. Ethan se sentía atrapado y abrumado por la situación, sabiendo que si su secreto salía a la luz, las consecuencias serían catastróficas. Sin embargo, tampoco podía obligar a Sofía a hacer algo que ella no quería, lo que solo empeoraba la situación y sentaba las bases para una tragedia aún mayor. En la fatídica noche del 19 de agosto de 2011, Ethan invitó a Sofía a dar un paseo nocturno. Fingió que quería tener una noche relajante con ella, con la esperanza de olvidar el estrés y las preocupaciones que lo habían estado atormentando. Sofía, sin sospechar nada, accedió a ir con él. Condujeron fuera de la ciudad, dirigiéndose hacia el tranquilo y desolado bosque de pinos. Cuando llegaron al bosque, Ethan detuvo el coche en un lugar apartado, lejos de las carreteras principales y de cualquier área residencial. Salieron del coche y comenzaron a caminar por el bosque bajo la tenue luz de la luna. Ethan mantuvo una fachada alegre, charlando con Sofía en un intento de bajar su guardia. Cuando llegaron a una parte densa y aislada del bosque, Ethan hizo su movimiento. En silencio se acercó a Sofía por detrás y la atacó con un cuchillo que había escondido. Sofía, completamente desprevenida, se desplomó en el suelo. Impulsado por el pánico y la culpa, Ethan continuó su brutal ataque para asegurarse de que estuviera muerta. Una vez que estuvo seguro de que Sofía ya no estaba viva, Ethan arrastró su cuerpo hasta un área remota y densamente arbolada, donde pocas personas solían aventurarse. Cavó un profundo agujero y la enterró, cuidando meticulosamente que no quedara rastro de su presencia. Cubrió el cuerpo con una lona y la aseguró con cinta adhesiva, creyendo que eso le ayudaría a evadir a la policía. Después de deshacerse del cuerpo, Ethan regresó a casa, limpiando meticulosamente cualquier rastro de sus acciones. Luego trató de seguir como si nada hubiera sucedido. A la mañana siguiente, Ethan comenzó a interpretar el papel del hermano desconsolado, actuando preocupado y angustiado por la repentina desaparición de Sofía. Reportó su desaparición a la policía y participó activamente en los esfuerzos de búsqueda, uniéndose a familiares y amigos en sus intentos por encontrarla. Para todos los que lo rodeaban, Ethan parecía genuinamente devastado y desesperado por localizar a su hermana. Sin embargo, después de varios días de búsqueda, el cuerpo de Sofía fue finalmente descubierto en el bosque de pinos, lo que provocó una investigación a gran escala. El hallazgo de su cuerpo conmocionó a todo el pueblo de Ravenswood, dejando a la comunidad en un estado de incredulidad y dolor. Durante la autopsia, la policía descubrió que Sofía estaba embarazada, lo que añadió una nueva capa de complejidad al caso. Decididos a descubrir la verdad sobre el embarazo, la policía comenzó a investigar más de cerca la vida personal de Sofía. Mientras registraban su habitación, encontraron un diario que detallaba todo, desde su relación secreta con Ethan hasta su embarazo y su negativa a asumir la responsabilidad. Ethan fue pronto llamado para ser interrogado por la policía. Inicialmente, intentó mantener su inocencia, actuando como si no supiera nada sobre la muerte de Sofía y fingiendo estar devastado por la pérdida de su hermana. Mantuvo una cara seria e insistió en que no tenía ninguna implicación en el crimen. Pero cuando la policía le presentó el diario de Sofía y lo interrogó sobre el embarazo, Ethan comenzó a desmoronarse bajo la presión. Incluso la policía sugirió que podían realizar una prueba de ADN al hijo no nacido de Sofía, una amenaza que hizo que Ethan entrara en pánico. Ante la evidencia innegable y la perspectiva de una prueba de ADN,
Ethan finalmente se derrumbó y confesó todo. Le contó a la policía la historia completa, desde la relación prohibida que había tenido con Sofía hasta su embarazo, y finalmente, su plan para matarla y mantener su secreto oculto para siempre. El juicio de Ethan tuvo lugar en el Tribunal Superior de Nueva Zelanda en diciembre de 2011. El caso, debido a su naturaleza impactante y a las trágicas circunstancias, atrajo una amplia atención mediática. En el juicio, la Fiscalía presentó las pruebas que habían recopilado, incluido el diario de Sofía, que documentaba toda la relación prohibida y el plan de Ethan para asesinarla. También se presentó evidencia forense que confirmaba el embarazo de Sofía, junto con rastros de la presencia de Ethan en la escena del crimen. La policía proporcionó testimonio detallando su investigación, la búsqueda de Sofía, el descubrimiento de su cuerpo y la eventual confesión de Ethan tras ser confrontado con el diario de Sofía y la inminente amenaza de una prueba de ADN. La naturaleza criminal de las acciones de Ethan se volvió inconfundiblemente clara. Superado por la desesperación y el remordimiento, Ethan finalmente confesó todos sus crímenes en el tribunal. Su abogado defensor intentó mitigar la gravedad de los cargos, argumentando que Ethan había estado sufriendo de inestabilidad mental y estrés extremo cuando se sintió acorralado. Sin embargo, la planificación meticulosa que llevó al asesinato de Sofía y la posterior encubrimiento dejaron poco margen para la simpatía o la indulgencia. Después de varios días de juicio y cuidadosa deliberación, el jurado emitió su veredicto final. Ethan fue declarado culpable de asesinato premeditado y fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Esta dura sentencia reflejó la gravedad de sus crímenes y sirvió como un castigo adecuado por la devastación que había causado. El caso dejó una profunda cicatriz tanto en la familia Blackwood como en la comunidad de Cedar Hollow. El señor Samuel, quien perdió a sus 2 hijos de una manera tan inimaginable y horrible, se vio obligado a lidiar con un dolor profundo. La comunidad local también quedó sacudida, sintiendo una mezcla de conmoción, tristeza y miedo ante la violación de los límites morales que este caso representaba. Esta tragedia no fue solo un desastre familiar, sino también una advertencia clara sobre las consecuencias de cruzar tanto las líneas morales como legales. Decisiones equivocadas, impulsadas por deseos prohibidos, culminaron en crímenes innegables que llevaron a un trágico final y a un severo castigo bajo la ley. Esta historia sirve como un recordatorio poderoso de la importancia de mantener los valores morales y la honestidad en todas las relaciones familiares y sociales.